Debido a una disputa legal que involucraba a la empresa, todos mis activos fueron congelados. Lena, mi hija adoptiva, me pidió la nueva villa, afirmando que era su regalo de Año Nuevo. Le expliqué la situación y le dije que se lo compensaría en el futuro. Pero inmediatamente cambió su expresión y rompió el vaso que tenía en la mano. ¿Crees que soy idiota? ¿Qué clase de situación lleva a la congelación de activos? Dilo sin rodeos, estás en la ruina. Sabía que no se podía confiar en ti. Siempre presumiendo con un poco de dinero, te lo mereces. Ella maldijo con una mirada fea en su rostro mientras sacaba un acuerdo de terminación de adopción que claramente había preparado de antemano. La miré decepcionado, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. La disputa de la empresa ya había sido resuelta. Solo faltaban 3 días para que mis activos fueran descongelados. Después de trabajar con la policía para resolver la disputa financiera de la empresa, regresé a mi casa en las afueras de Los Ángeles, con el cuerpo dolorido por el cansancio. Al final del camino de entrada, un todoterreno Bentley gris oscuro permanecía quieto, con sus faros destellando 2 veces. Apenas había puesto un pie en el porche cuando Lena irrumpió por la puerta principal y corrió hacia mí, abrazándome con entusiasmo. Mamá, por fin has vuelto. Te extrañé muchísimo. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, con la voz suave pero cargada de cansancio. Solo han pasado unos días. ¿Tanto me extrañabas ya? Ella parpadeó y me miró, sonriendo como una niña despreocupada. Esta chica, realmente me hizo creer una vez que la vida aún podía contener algún tipo de ternura. Hace 3 años, colaboré como voluntaria en un programa local de extensión juvenil, ayudando a la agencia de acogida a seleccionar familias para colocaciones temporales. Eso fue cuando Lena acababa de salir de su tercer hogar de acogida. Su madre había sido arrestada por delitos de drogas y su padre llevaba años desaparecido. Su situación económica era desesperada, no quedaba nadie que la cuidara, y el tribunal la había puesto bajo custodia estatal. Para entonces, ya estaba cansada de la idea misma de familia. La primera vez que la conocí, estaba apoyada contra una ventana en la esquina del aula, agarrando un bloc de notas adhesivas casi vacío en su mano. Le pregunté, ¿qué necesitas? Sin siquiera levantar la vista, respondió suavemente, solo quiero un lugar donde pueda dormir en paz. En ese momento, vi el cansancio silencioso y el orgullo obstinado enterrados en lo profundo de su corazón. No fue una decisión que tomé por impulso. Presenté una solicitud oficial al Estado, pasé por evaluaciones, entrevistas, capacitación y verificación de antecedentes, hasta que finalmente se mudó a mi casa. Al principio ella siempre decía que no se quedaría mucho tiempo, que con el tiempo me cansaría de ella. Pero poco a poco, la ayudé a adaptarse, la inscribí en la escuela, le proporcioné todo lo que necesitaba e incluso decoré su dormitorio tal como a ella le gustaba. Con el tiempo, nuestra relación comenzó a cambiar. Lo recuerdo claramente, la primera vez que me llamó mamá fue después de una de nuestras cenas familiares. No dije nada entonces. Simplemente recogí los platos en silencio. Pero esa palabra, mamá, se me quedó grabada durante 3 años. Al final, presenté los documentos formales de adopción y la convertí en parte de mi familia en todos los sentidos legales. Ella era inteligente, vivaz y llena de opiniones. Y durante ese tiempo, realmente sentí que algo cálido regresaba a mi vida. 3 años pasaron volando. Mamá, hace frío aquí fuera. Pasa, dijo Lena, aferrándose a mi brazo juguetonamente. Sonreí y asentí. Muy bien, entremos. En cuanto entramos, me tomó de la mano y sonrió. Mamá, has estado muy ocupada últimamente, la semana pasada apenas llegaste a casa. Me preocupaba que no tuvieras tiempo de comprarme un regalo navideño, así que escogí uno para ti, bueno, para mí, en realidad. Levantó su teléfono, mostrando un anuncio de una lujosa villa frente al lago. Elegí este para que me lo regalaras. Es perfecto, ¿verdad? Ubicación privilegiada, vistas increíbles, muelle privado. ¿No es increíble? Miré su rostro radiante, pero una extraña sensación se agitó en mi pecho. Lena siempre había sido calculadora. Eso ya lo sabía.
Pero ella aún era joven, y nunca quise ser demasiado duro. Seguía esperando que algún día se le pasara. Mi mirada se dirigió a la pantalla, una villa independiente de nueva construcción a orillas del lago Cypress Creek. Últimamente, se había convertido en un símbolo de estatus en la élite, apareciendo en redes sociales como la última moda del lujo. Cualquier otro día quizá no le habría dado mucha importancia. Pero la empresa acababa de atravesar una crisis y yo no estaba de humor para asumir gastos adicionales. No respondí de inmediato. En cambio, pregunté con calma, ¿ya vives aquí? ¿Por qué necesitas otra casa? Su sonrisa se congeló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Mamá, trabajas mucho durante el día y necesitas descansar por la noche. Mis amigos y yo queremos hacer fiestas a veces, pero no quiero molestarte. ¿No sería más fácil si tuviera mi propia casa? Sería mejor para los dos. Ella siguió hablando, con un tono ligero y persuasivo, intentando sonar razonable. Me di la vuelta y entré en la cocina, sirviéndome lentamente una taza de café. Mi voz sonaba tranquila. Esta casa tiene 3 plantas. La insonorización es excelente. Si quieres divertirte, sube, no me molestarás. Su sonrisa se desvaneció al instante, con un destello de irritación en sus ojos. Mamá, ¿tienes que ser tan tacaña? Son solo $2 millones. Eso equivale a unos pocos meses de ingresos para ti. Hice una pausa por un momento, sosteniendo mi café mientras caminaba de regreso a la sala de estar, con la mirada tranquila y firme. No es que no la hubiera tratado bien. Durante los últimos 3 años, le había dado todo, ropa, un hogar, todo lo que pudiera necesitar. Incluso la llevé a eventos empresariales importantes. Había hecho todo lo que una madre podía hacer. Pero nunca imaginé que un día me miraría a los ojos y me llamaría tacaña. Al verme callar, Lena bajó la cabeza de repente. Le temblaron los labios y empezaron a caer lágrimas. Ya les dije a mis amigos que los llevaría a ver la nueva villa mañana. ¿De verdad vas a avergonzarme así? No respondí. Simplemente di un sorbo lento a mi café y dije con calma, si la villa significa tanto para ti, déjame preguntarte algo. La miré con voz firme y pausada. Esa villa vacía junto a Cypress Creek, ¿la regalaste? Se quedó paralizada. Su expresión cambió ligeramente. Tras un momento de vacilación, finalmente murmuró, sí. Se lo di a mi padre. ¿Y el Bentley? Ella puso los ojos en blanco, visiblemente molesta. Eso también se lo di. Lo había sospechado desde el principio, pero no la había confrontado. Pensé que tal vez solo los había prestado por un tiempo, nada que valiera la pena. Pero oírla admitirlo despertó en mí una irritación profunda y latente que ya no podía ignorar. Mi mirada se volvió más fría y mi voz más baja. ¿No te dije claramente que no manejaras mis bienes sin permiso? Eso tocó la fibra sensible. Su rostro se sonrojó, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus emociones comenzaron a descontrolarse. Es fácil decirlo. Pero es mi padre biológico. ¿Cómo puedes llamarlo otra persona? El lugar que le arreglaste es un desastre, con solo echarle un vistazo, cualquiera se da cuenta de que apenas sobrevive. ¿De verdad creíste que esa casa destartalada era suficiente para él? Darle la villa era lo mínimo que podía hacer. Se está haciendo viejo. Nunca tuvo nada bueno en su vida. ¿Qué tiene de malo dejarle conducir un coche de lujo ahora? Su voz tembló mientras su frustración se desbordaba. Tienes tanto dinero. ¿Por qué te cuesta tanto darnos un poquito? Solo un poquito, lo cambiaría todo. Ella hablaba como si tuviera toda la razón, como si todo lo que había hecho estuviera completamente justificado. En el pasado, tal vez sus lágrimas me habrían ablandado. Tal vez le habría extendido la mano, le habría dado una palmadita en el hombro y le habría susurrado, lo siento, nunca te haría daño. Pero ahora, simplemente parecía absurdo. ¿Entonces lo que dices es que se supone que debo mantenerte a ti y a toda tu familia? ¿Quieres que use mi dinero para darle a tu padre la vida que nunca se ganó? Mi voz se volvió fría, cortante como el hielo.
¿Sabes siquiera qué ha hecho? Allanó varias fincas privadas y robó un montón de objetos de valor. La cara de Lena se puso pálida. Si no hubiera intervenido para suavizar las cosas, ahora estaría en prisión. No lo denuncié. Eso ya fue más clemencia de la que merecía. Se mordió el labio con fuerza y sus ojos de repente se oscurecieron por el resentimiento. ¿Cómo puedes hablar así de mi padre?, espetó, con la voz altísima. Por tu culpa dejé de vivir con él. ¿No puedes serle un poco más amable por mí? Cometió un error, ¿y qué? ¿Acaso el dinero no lo arregla? Eres rico. ¿Por qué no puedes ser generoso? Dejé escapar una risa fría, el frío en mis ojos era inconfundible. Y en ese momento la vi claramente por primera vez. Todo el cariño que decía tener era solo una transacción más. Usó el título de hija como palanca para exigir una vida mejor. Me debes algo hoy, dijo, cada vez más nerviosa. Te he esperado toda la noche. ¿No creas que puedes quitarme de encima con un maldito café? Casi me río a carcajadas ante su presunción. La arrogancia en su voz era tan absurda que ya ni siquiera intenté ocultar mi frustración. Me levanté, caminé hacia el vestíbulo, saqué el aviso de congelamiento de activos del tribunal de mi bolso y regresé a la sala de estar. Puse el documento sobre la mesa frente a ella. ¿Querías una explicación?, dije en voz baja, con la voz afilada como un cuchillo. Entonces, míralo bien. Todos mis activos han sido congelados por orden judicial. La cara de Lena se congeló instantáneamente. Ella me miró fijamente, con un destello de inquietud en sus ojos, como si de repente sintiera que algo estaba terriblemente mal. Tomó el documento de la mesa y, con solo una mirada, fue como si le hubieran vertido encima un balde de agua helada. ¿Qué significa esto? Le temblaba la voz y los labios. Forzó una sonrisa, pero parecía más lastimera que reconfortante. Mamá, esta orden de congelación no es tuya, ¿verdad? Estás bromeando, ¿verdad? Ya no quiero la villa, ¿vale? Solo, no me asustes así. Solté un suave suspiro y le dije con dulzura, Lena, necesito decirte la verdad. Ha habido un problema con la empresa. Y como representante legal, todos mis bienes han sido congelados. Sus rodillas se doblaron levemente mientras retrocedía unos pasos y su rostro palideció en un instante. Es solo temporal, ¿verdad? Pronto se levantará, ¿verdad? Mamá, di algo. Me quedé en silencio, frotando suavemente mis sienes. Su voz ahora denotaba un pánico estridente. No hagas esto. Me estás asustando. Dime que esto no es permanente, por favor. Me recliné en el sofá, miré el documento que tenía en las manos y solté una risa amarga y autocrítica. Tal vez termine en unos meses, tal vez en 10 años, quién sabe. Se quedó allí, atónita, con una expresión que cambió rápidamente. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre mí. Por un momento, pensé que por fin lo entendía, que por fin se había dado cuenta de que, incluso sin dinero, no me abandonaría. Una leve calidez brilló en mi corazón. Quizás no la había juzgado mal después de todo. Pero al segundo siguiente, me arrebató la taza de café de la mano y la arrojó al suelo. La porcelana se hizo añicos por toda la habitación. Dios mío, ¿de verdad estás sentado aquí tomando café en un momento como este? Su voz se convirtió en un gruñido escalofriante, con los ojos llenos de asco. ¿Me das asco, una mujer sin blanca fingiendo ser poderosa? Debí haber sido ciego para poder llamarte mi madre. Ya no tienes nada, ¿para qué carajos me quedo aquí? Me quedé allí sentado en silencio, mirándola fijamente. No encontraba ni una sola palabra que decir. Cada vestigio de ternura que me quedaba se desgarraba con sus palabras. Así que esto era todo, su calidez, su dependencia, todo no era más que un subproducto del dinero. 3 años de esfuerzo, confianza y paciencia no significaron nada para ella. Respiré con calma y me obligué a mantener la voz serena. Lena, se puede volver a ganar dinero. Eso no significa. ¿Y qué tiene eso de diferente a estar en bancarrota?
Gritó, interrumpiéndome. Se le pusieron las mejillas rojas de rabia. Sin dinero significa quiebra. ¿En qué estabas pensando? Me quedé contigo porque quería una buena vida. Si ni siquiera puedes conservarla, ¿por qué iba a seguir contigo? Sus palabras resonaron en la sala de estar, cada una como una daga en el corazón. La miré en silencio, con una sonrisa amarga tirando de la comisura de mis labios. Y en ese momento entendí algo. Tal vez esta congelación de activos no fue una tragedia después de todo. Al menos ahora finalmente veía la verdad. Había criado a un parásito desagradecido, de pies a cabeza. Lena no notó el cambio en mi expresión. Seguía dando vueltas por la sala, quejándose sin control. Si hubiera sabido que eras tan inútil, te habría sacado más dinero mientras tuve la oportunidad. Al menos ahora no estaría metido en este lío. Ni hablar de que me hundo contigo. ¿Tu empresa no tiene todavía algunas casas y coches a su nombre? Véndelos. Al menos dame una parte. Ella siguió divagando, incluso sacó un pequeño cuaderno y garabateó cifras como si estuviera planeando una estrategia financiera. La miré con calma y le dije, ¿no tienes todavía bastantes ahorros? En los últimos 3 años, te he dado al menos $70.000. Su tono se endureció al instante. Ese es mi dinero. Su voz se elevó hasta un tono penetrante, llena de rabia. Florence, ya estás vieja, si terminas en la calle, es tu problema. Pero yo todavía tengo que cuidar de mi padre. No esperes ni un centavo de mí. La miré fijamente, con expresión indescifrable. Suavicé la voz deliberadamente, intentando ponerla a prueba. Si pudieras prestarme un poco, quizá podría cambiar las cosas. Cuando me recupere, seguirías disfrutando de la vida que tenías antes. ¿No quieres ayudarme? Se quedó paralizada un instante y luego soltó una risa burlona y aguda. ¿Crees que soy estúpida? Mírate, agarrándote a un clavo ardiendo como un tacaño. Aunque te diera el dinero, ¿de verdad crees que lo volvería a ver? Menudo chiste. Y además, ya te congelaron los bienes. Si te entrego mi dinero ahora, lo tiraré a la basura. Agitó la mano como si espantara una mosca molesta. Deberías estar pensando qué más puedes vender. Suma todo lo que te queda, quizá puedas reunir lo suficiente para comprar un apartamento barato. Al menos tendrás un sitio donde quedarte. Solté un suave y luego dije casualmente, bueno, en ese caso, venderé esa casa y el auto que le diste a tu padre también. ¿No te atreverías? Las palabras salieron de su boca por puro reflejo. Pero en cuanto salieron de sus labios, se dio cuenta de su desliz e intentó disimularlo con una tos forzada. O sea, vende lo que nadie usa. No tiene sentido dejarlo todo ahí, acumulando polvo. No respondí. Solo la miré en silencio. Ahora vi claramente sus verdaderas intenciones. A ella le parecía bien compartir la riqueza, pero nunca las dificultades. En el momento en que sintió que ya no podía ofrecerle ese estilo de vida cómodo, estuvo lista para cortar lazos e irse. Bien. Se lo pondría fácil. Ah, casi lo olvido, dije, deliberadamente lento, dejando mi taza de café. Después de la congelación de activos, esas casas también quedaron congeladas. Así que, parece que te mudarás a un apartamento normal conmigo. Por supuesto, era una mentira, solo una prueba para ver cómo reaccionaría. Ni siquiera se inmutó. En cambio, dejó escapar una mueca de desprecio, con la voz teñida de satisfacción petulante. Mi padre tenía razón, las mujeres como tú siempre acabarían quemándolo todo, tarde o temprano. Me advirtió que no confiara demasiado en ti. Supongo que te vio mejor que yo. Menos mal que vine preparado. Sacó un documento impreso del cajón y lo arrojó delante de mí. Fírmalo. Como llevamos 3 años viviendo juntos, te estoy siendo generoso. Una vez que lo firmes, mi padre y yo presentaremos la solicitud ante el tribunal. Levantó la barbilla y me miró como si ya hubiera ganado. Si estoy de buen humor, quizá te envíe algo de dinero cada mes. Pero no te hagas ilusiones,
no estoy aquí para apoyarte. Miré la declaración, terminación del acuerdo de adopción. Por un momento, me quedé mirándolo. Luego solté una risa silenciosa. Así que eso fue todo. Ella había planeado esto desde el principio. Para ella, yo nunca fui una madre, solo un cajero automático con patas. Y ahora que el saldo estaba en cero, cancelaba su suscripción. Ella notó mi vacilación y frunció el ceño. Date prisa. Mi papá me espera para cenar. Levanté la cabeza con voz tranquila. ¿No dijiste que tenías una fiesta con tus amigos esta noche? Ella se burló, con los ojos llenos de desprecio. Por favor. Si no te lo hubiera dicho, ¿me habrías entregado el dinero tan fácilmente? Esa última frase despojó a todos de toda pretensión. No lo dudé más. Tomé el bolígrafo y firmé. Espero que no te arrepientas de esto, dije rotundamente. Pero ella solo rió, despreocupada y despreocupada. ¿Deshacerme de una carga como tú? No podría estar más feliz. Cuando se dio la vuelta para irse, sus ojos se posaron en una foto con marco dorado que estaba sobre la mesa de café. Ella lo agarró sin pensarlo 2 veces y luego recorrió la habitación agarrando todo lo que pensó que podría valer la pena y lo metió todo en su bolso. En la puerta, miró hacia atrás una última vez. No lo olvides, presentaremos la documentación pasado mañana. Con esto, salió sin mirar atrás. No la detuve. Simplemente la vi irse. Después de todo, esas cosas que tomó, nunca sería digna de tocarlas nuevamente. 3 días después, justo después del amanecer. Antes incluso de salir por la puerta, sonó mi teléfono, el nombre de Lena apareció en la pantalla. Hola. ¿Qué haces? Llevo una eternidad esperando afuera del juzgado. ¿Todavía no vienes? No hay necesidad de entrar en pánico, dije con frialdad. Te di mi palabra, ¿verdad? No voy a echarme atrás. Menos de 5 minutos después, volvió a llamar. ¿Dónde demonios estás? Llevo casi 1 hora aquí parado. Me reí suavemente, con un dejo de ironía en mis ojos. ¿Pensó que podría quitarme todo y marcharse sin consecuencias? Ni hablar. Y ahora estaba tan desesperada por cortar lazos que solo me dio más curiosidad ver su cara cuando supiera la verdad. Me tomé mi tiempo. Me lavé despacio, me puse ropa limpia y me sequé el pelo mechón a mechón. Luego me subí al coche y me dirigí al juzgado. Desde lejos, vi a Lena caminando impaciente en la entrada, seguida a su lado por su padre biológico, Rick Dawson, a quien había perdido hacía mucho tiempo. Tan pronto como salí del auto, los ojos de Rick se fijaron en mí. Había desaparecido la postura servil que había adoptado antes. Ahora miraba abiertamente, incluso con audacia, con expresión engreída y un dejo de provocación en la mirada. Permanecí en calma y dije con calma, si estás tan ansioso por perder esos ojos, estaré encantado de ayudarte. Se estremeció. Solo un poco. Su suficiencia se desvaneció por un segundo, luego se encogió de hombros forzadamente y murmuró, Florence Dawson, ¿sigues dándote aires? ¿Qué te hace pensar que estás en posición de hablar con firmeza ahora? Sonreí levemente, con la mirada penetrante. ¿Estás seguro? Incluso con los problemas de la empresa, la autoridad que yo tenía, perfeccionada durante años, no era algo que un hombre como él pudiera igualar jamás. Rick no respondió, pero capté el modo en que sus pies instintivamente se movieron medio paso hacia atrás. Sonreí fríamente para mí mismo. Lena, al ver la tensión entre nosotros, dio un paso adelante y le bloqueó el paso, frunciendo el ceño. Terminemos con esto de una vez. Tengo planes después, ir de compras con amigos. No respondí. Simplemente empujé la puerta y entré primero, tranquilo y despreocupado. Detrás de mí, la oí murmurar en voz baja, patética vieja sanguijuela. Las palabras fueron dichas en voz baja, pero las escuché claramente. Me detuve por medio segundo pero no miré atrás. 2 horas después, la audiencia terminó. El tribunal aún estaba tramitando la disolución formal, pero mi abogado me aseguró que no habría complicaciones.
Exhalé lentamente y el peso en mi pecho se alivió por primera vez en semanas. Cuando salí, me detuve en las escaleras del juzgado y me volví hacia Lena con un tono gélido. ¿Qué fue lo que me dijiste antes? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Su expresión aún no estaba formada cuando me incliné hacia ella. Mi voz era baja y firme, pero cada palabra me cayó como el hielo. Lena, puedes traicionar la lealtad. Puedes echar a perder relaciones. Pero nunca, jamás, pienses que tienes derecho a humillarme. Instintivamente dio un paso atrás y un destello de inquietud se dibujó en su rostro. Me enderecé, sonreí débil y distante y me giré para irme. Lena, roja de furia, dio un paso adelante para perseguirme, pero 2 guardias de seguridad que había organizado de antemano bloquearon rápidamente su camino. Señora Dawson, su coche la espera por aquí, dijo uno de ellos cortésmente. Caminé hacia el coche con paso firme. Justo al llegar a la puerta, me detuve y los miré una última vez, con una sonrisa lenta y significativa dibujando en mis labios. Ah, casi me olvido de una cosa más, dije con naturalidad. ¿Mis bienes? Esta mañana los descongelaron por completo. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el silencio cayó a nuestro alrededor como una cortina. Entonces se escuchó una risa aguda y cortante. Eres realmente especial, ¿verdad? Se burló Lena. ¿Sigues fingiendo para proteger tu patético orgullo? La bancarrota es la bancarrota. Deja de fingir que estás por encima de todo. Solo te hace quedar aún más ridículo. No respondí. Simplemente me quedé allí, con la mirada tranquila fija en algo más allá de ella, hacia el final de la calle. Y entonces, justo a tiempo, un Ferrari rojo flamante entró sin problemas en el aparcamiento. La carrocería pulida relucía bajo el sol de la mañana, irradiando esplendor. La puerta se abrió y salió mi asistente, impecablemente vestido con un traje a medida, con cada movimiento refinado y preciso. Se acercó con una sonrisa amable y me habló con una voz cálida y clara. Señora Dawson, este es el vehículo que encargó hace 2 días. Acabo de recogerlo en la sala de exposición. Hizo una breve pausa y añadió, además, las operaciones de la empresa se han reanudado por completo tras la baja temporal que usted dispuso para todos los departamentos. ¿Desea dar alguna directiva adicional? Su voz no era fuerte, pero cada palabra golpeó como un martillo, aterrizando de lleno en los oídos de Lena y Rick. Se quedaron congelados en el lugar, aturdidos, como si estuvieran arraigados al suelo, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Es posible que Rick aún no haya comprendido el panorama completo. Pero Lena, ella sabía exactamente lo que significaba ese coche. Era un Ferrari de edición limitada. Uno que nunca había tenido. Y ahora mi asistente me lo acababa de entregar personalmente. No era una actuación. Era la realidad. Esto no puede estar pasando. Gritó, con la voz al borde de la histeria, con la mirada fija en el coche mientras se tambaleaba hacia atrás con incredulidad. Lo hiciste a propósito, solo para humillarme, ¿verdad? Querías hacerme quedar mal, ¿verdad? Maldita sea. Seguí sonriendo, observándola desenredarse sin decir una palabra. El asistente frunció el ceño ligeramente, claramente ofendido, pero levanté una mano suavemente para detenerlo. Ya no había necesidad de discutir. La verdad hablaba por sí sola. Rick se quedó allí, pálido y aturdido, con el sudor empezando a perlarse en su frente. Y en ese momento, la comprensión lo golpeó como un tren de carga. Si no fuera por Lena, que maldecía una y otra vez que yo estaba en bancarrota, nunca se habría atrevido a actuar con tanta suficiencia. Pero ahora, si nunca hubiera estado en quiebra, entonces él se habría portado como un tonto. Señora Dawson, balbuceó, dando un paso al frente con cuidado, con la voz impregnada de falsa cortesía. Entonces, ¿de verdad no se declaró en quiebra? Lo miré de reojo sin decir nada. Mi asistente intervino con soltura. Nuestro director ejecutivo siempre ha sido el jefe interino de la empresa. La supuesta quiebra no fue más que una interpretación errónea. La congelación temporal de activos fue causada por la interferencia maliciosa de un ex empleado. Desde entonces, todo ha vuelto a la normalidad.
Metió la mano en su bolsillo, sacó una tarjeta de visita y se la ofreció a Rick. Si aún tienes dudas, te invitamos a visitar la empresa en persona. La mano de Rick tembló cuando tomó la tarjeta, apenas capaz de sostenerla firme. Su rostro perdió el color y sus ojos estaban vidriosos por la humillación. Por mucho que intentara negarlo, la verdad era innegable. No estaba arruinado. Era más fuerte que nunca. Idiota. Espetó de repente, volviéndose hacia Lena con un rugido furioso. Dijiste que estaba en la ruina. Dijiste que no le quedaba nada. Me trajiste aquí para humillarla. Mira a quién humillan. Antes de que Lena pudiera reaccionar, Rick ya estaba descargando un torrente de maldiciones, gritando frente a todos sin una pizca de moderación. Lena abrió la boca para defenderse, pero no le salieron las palabras. Su rostro se sonrojó, sus ojos abiertos por el pánico y la incredulidad. Lena se desplomó de rodillas, agarrando mi pierna como si fuera su último salvavidas, sollozando tan violentamente que sacudió todo su cuerpo. Mamá, me equivoqué. Te juro que sé que cometí un error. Solo dejé que el dinero se me subiera a la cabeza. Puedes pegarme, gritarme, lo que sea, solo acéptame de nuevo, por favor. Mientras me dejes volver a ser tu hija, haré lo que quieras. Su voz estaba entrecortada, las lágrimas y los mocos le corrían por la cara y su maquillaje era un completo desastre. Pero me quedé allí, inmóvil, observándola en silencio, absolutamente impasible. Porque sabía que esto no era remordimiento. Era miedo. Ella no quería volver conmigo, simplemente no quería volver a la pobreza. Esto no era amor. Era cálculo. Hablé lentamente, con voz tranquila y firme. Lena, a partir de ahora, ya no formas parte de mi vida. Ella levantó la vista en estado de shock, atónita por la firmeza de mis palabras. Me volví hacia mi asistente. Cancela su acceso a todas las cuentas fiduciarias. Elimina cualquier beneficio financiero que esté recibiendo. Elimínala de todos los sistemas de la empresa. Mi asistente respondió sin dudarlo. Entendido, señora Dawson. Tendré todo procesado esta tarde. Continué. Congelen todas sus tarjetas de crédito, revoquen el acceso a cualquier residencia o vehículo a mi nombre. No más asistencia interna de ningún tipo. Lena entró en pánico por completo. Mamá, no puedes hacerme esto. Se puso de pie de un salto y extendió la mano para agarrarme. Di un paso atrás, evitando su toque. Tú tomaste tu decisión, Lena. Firmaste el acuerdo de rescisión de la adopción. Renunciaste a esta relación con tus propias manos. Querías libertad. Ahora la tienes. Sus labios temblaban, pero no podía encontrar ni una sola palabra que decir. Pero ella no era estúpida. No tardó mucho en darse cuenta, esto no era algo que pudiera deshacer. Dejó de llorar. Dejó de suplicar. Su rostro se volvió frío y duro en un instante. ¿Crees que esto significa que has ganado? Espetó entre dientes, con la voz cargada de veneno. Algún día te arrepentirás. ¿Crees que tu dinero te hace intocable? Solo eres una anciana sin nadie que te quiera de verdad. La miré fijamente, sin afectarme. Sus insultos siguieron llegando, cada uno más agudo que el anterior, como si estuviera tratando de ahogar su propia humillación en rabia. Me usaste desde el principio. Me explotaste a mí. Rick había permanecido en silencio cerca, pero ahora fruncía el ceño. Se removió incómodo, visiblemente intranquilo. Lena notó el cambio en su comportamiento e inmediatamente giró, tratando de atraerlo hacia su lado. Papá, ya lo ves, ¿verdad? Nunca le importó ninguno de los dos. Solo éramos accesorios para su imagen perfecta. En cuanto nos volvimos inoportunos, nos dejó de lado. Rick entrecerró los ojos y habló en voz baja y cautelosa. ¿Qué dices? Digo, que somos la verdadera familia aquí, dijo Lena, intentando mantener la calma. ¿No decías siempre que nos menospreciaba? Que solo nos tenía cerca por las apariencias. Solo nos usa para entretenerse. Para ella,
no somos más que un juego. Los ojos de Rick parpadearon, sus palabras claramente alimentaban un resentimiento guardado durante mucho tiempo. Si de verdad es tan despiadada, nos habría echado hace mucho tiempo, dijo, con la voz de alguien que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a cualquier otra persona. Quizás solo sea educada por el pasado. Lena aprovechó el impulso. No está siendo educada, solo está esperando el momento oportuno para destruirnos. Si no me apoyas ahora, vendrá a por ti. Rick vaciló, atrapado en su propia vacilación, su expresión pasó de la duda a la defensiva y viceversa. Observé con tranquila indiferencia cómo se desarrollaba toda la escena. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja, mirándolos de uno a otro. ¿Una pequeña actuación padre-hija? Ladeé la cabeza ligeramente. Tú, que le entregaste a tu hija a una mujer rica para que te consolara. Y tú, que vendiste el amor de una madre por un poco de lujo. Menuda pareja hacen. La cara de Rick se puso roja de ira. No presiones, Florence. Que tengas dinero no significa que puedas pisotear a la gente. Arqueé una ceja con voz firme pero fría. El dinero es solo una herramienta. Pero ustedes dos, ni siquiera son dignos de ser herramientas. El rostro de Lena se contrajo, perdiendo su último atisbo de civilidad. Gruñó, bien. ¿Crees que has ganado? Espera, un día te aplastaré. A la gente como tú siempre la engañan. Me volví hacia mi asistente sin mirar atrás. Añádelos a ambos a la lista negra de seguridad de la empresa. Tienen prohibido el acceso a todos los edificios y propiedades afiliadas. Y una cosa más, añadí con voz más suave pero más fría que nunca, todo lo que me deben, que lo cobre la ley. Mi asistente asintió. Haré que un asesor legal inicie el proceso de recuperación de inmediato. Me di la vuelta y caminé hacia el coche, con cada paso medido y firme. A partir de ahora, dije sin mirar atrás, ya no existes en mi mundo. Detrás de mí, Lena seguía gritando, Rick maldecía, pero ya no oía una palabra. Cuando entré en la entrada de mi nuevo coche, la tetera sobre la mesa todavía humeaba suavemente. Apenas me había sentado, levantando apenas la taza a mis labios, cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, la escena que tenía delante casi me hizo reír. Rick Dawson estaba en el umbral, visiblemente tenso. En cuanto me vio, se giró y le gritó a la persona que estaba a su lado, arrodíllate. Lena se estremeció y cayó de rodillas sin dudarlo. Sus ojos estaban llenos de pánico y su voz temblaba mientras murmuraba, señora Dawson. Me equivoqué. De verdad. Rick se retorció las manos con nerviosismo, intentando parecer arrepentido. Señora Dawson, es joven e insensata. Ya le di una lección dura. Por favor, quizás podría darle una oportunidad más. La voz de Lena estaba ronca de tanto llorar, tenía el rostro surcado de lágrimas, el cabello despeinado y unas tenues ronchas rojas y arañazos marcaban su piel. Mantenía la cabeza gacha, como una prisionera a la espera de juicio, con todo el cuerpo temblando. La miré sin conmoverme. Todo el tiempo y esfuerzo que le había dedicado, ¿qué me había aportado? Avaricia. Egoísmo. Traición. Lo que ella sufría ahora no era más que la consecuencia de sus propias decisiones. Rick, al ver mi silencio, se puso más ansioso, su boca se torció mientras su mirada se movía nerviosamente entre Lena y yo. En ese momento se oyeron risas ligeras y voces parlanchinas desde fuera. ¿Está Lena aquí? Vamos juntas al club. Dos jóvenes elegantes estaban en la entrada, observándome con educado desinterés. No habían reconocido la figura desaliñada arrodillada en el suelo. Pero cuando Lena instintivamente giró la cabeza hacia las voces, las chicas finalmente la notaron y se quedaron congeladas en el lugar. Sus ojos se abrieron y sus expresiones cambiaron en un instante. Lena, ¿qué demonios estás haciendo?, preguntó uno de ellos, desconcertado. El rostro de Lena palideció. Se puso de pie de un salto, presa del pánico, buscando una explicación. No es lo que parece, yo puedo explicarlo. Pero yo ya había visto a través de esa máscara que ella llevaba también.
Lo que más valoraba nunca había sido el amor, eran las apariencias. La imagen. El orgullo. Y ahora, esta era la humillación que jamás podría soportar. Levanté suavemente mi mano, impidiéndole decir otra palabra, y me volví hacia las dos chicas con una expresión tranquila y serena. Lena fue una vez mi hija adoptiva, dije con una suave sonrisa. Hace unos días, dio por sentado que mi empresa se había declarado en quiebra. De inmediato cortó relaciones conmigo. Me acomodé un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y añadí, casi con picardía, por desgracia para ella, todo fue parte de una trampa. Y ahora, alguien se está arrepintiendo. Lena se tambaleó levemente, como si mis palabras la hubieran dejado sin aliento. Su rostro palideció por completo. Las dos chicas intercambiaron una mirada y luego sonrieron con burla y diversión. Lo sabía, se burló uno de ellos. Siempre presumía de cuánto dinero tenía para sus gastos, como si fuera una heredera engreída. Menudo chiste. Los ojos de Lena se abrieron de par en par, incrédula. ¿Cómo puedes decir eso? Te di regalos, te compré bolsos de diseñador. ¿Crees que nos importaba?, espetó la otra chica con una sonrisa fría. ¿De verdad creías que un par de bolsos comprarían amistad? Crece, Lena. Dicho esto, se dieron la vuelta y se marcharon sin decir otra palabra, ni siquiera un adiós. Lena se quedó paralizada, como si alguien la hubiera dejado caer en un bloque de hielo. Le temblaban los labios, pero los apretó con fuerza, intentando no desmoronarse del todo. Yo, de verdad sé que me equivoqué, dijo finalmente, con la voz entrecortada, su arrogancia completamente desvanecida. Me amaste tanto una vez, ¿acaso no merezco una segunda oportunidad? Bajé la mirada y la miré, sin vacilación, sino con claridad. Quería ver si finalmente entendía lo que realmente había perdido. Pero en su mirada, seguía sin ver remordimiento. Solo impotencia. Solo miedo. No lo lamentaba. Solo tenía miedo de volver a caer en la vida de la que creía haber escapado. Así que hablé suavemente, pero con firmeza. Lena, lo más extravagante de este mundo no es un coche de lujo ni un bolso de diseñador, es el corazón de una persona. Y ya lo has gastado todo. Su rostro se ensombreció por completo. Sabía que esta vez sí que había terminado. Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Rick se quedó allí, intentando razonar conmigo una última vez, pero al ver mi determinación, masculló una maldición en voz baja y la siguió. Me quedé allí, viéndolos desaparecer de mi vida. 3 años de recuerdos desentrañados en apenas unas horas, dispersos, vacíos y desaparecidos. No es que yo fuera cruel. Una vez la amé profundamente y traté de criarla para que fuera una mujer fuerte y decente. Una vez me sirvió té en la cocina, una vez intentó, torpemente pero con seriedad, organizarme una cena sorpresa de cumpleaños. Pero un corazón no se pudre de la noche a la mañana. Y en el fondo, yo sabía, si no hubiera estado allí arriba, ella nunca habría usado esa máscara de manera tan convincente. Cerré los ojos por un momento y exhalé lentamente. Tal vez lo que realmente me permitió dejarlo ir no fue si ella se arrepintió, sino el hecho de que finalmente entendí, que ya no había necesidad de aferrarme a lo correcto o lo incorrecto para justificar nuestro vínculo. Volví a entrar. El té se había enfriado. Afuera, la brisa danzaba suavemente con las cortinas. Preparé otra tetera, salí al balcón y me quedé mirando cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo se sintió tranquilo y en paz. Temprano a la mañana siguiente, regresé a la empresa. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, la recepcionista estalló de emoción y me saludó con una voz alegre y casi temblorosa: Señora Dawson, bienvenida de nuevo. Caminé por la oficina y cada empleado con el que me cruzaba asentía respetuosamente. Algunos incluso se secaron sutilmente las comisuras de los ojos, con expresiones que mezclaban alivio y admiración. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo profundamente arraigada que estaba mi presencia aquí, de lo mucho que significaba realmente para todos. Mi asistente me siguió a la oficina y comenzó a informar sobre las estrategias de mercado del nuevo trimestre y los proyectos en curso. Escuché atentamente,
sin apresurarme a dar instrucciones como antes. En cambio, me tomé mi tiempo, permitiendo que se escuchara la voz de cada departamento, recuperando poco a poco el ritmo del liderazgo con claridad y calma. Por la tarde, la luz dorada del sol se filtraba en la oficina. Estaba sentado en mi escritorio, revisando un viejo conjunto de archivos, cuando llamaron suavemente a la puerta. Señora Dawson, dijo mi asistente con suavidad, acaba de llegar esto, es un envío por mensajería. La remitente, es Lena. Me detuve por un momento. Era un sobre azul oscuro para documentos, sellado con una etiqueta dorada, igual que los que le encantaban. Decía, son los pequeños detalles los que definen el buen gusto. Abrí el sobre. Dentro había varias hojas de documentación legal y una carta manuscrita, cuidadosamente doblada. La letra era suya. Familiar, aunque carente de la extravagancia y el estilo habituales. Florencia. Sé que ya no tengo derecho a llamarte, mamá, pero permíteme escribir esta carta. No pido perdón. No intento ganarme tu compasión. Solo quería ofrecerte un poco de sinceridad, por muy tarde que sea, para darle sentido a esta relación que se salió de control. Me recliné en mi silla, leyendo cada línea mientras la sinceridad en sus palabras sin pulir se instalaba silenciosamente. Recientemente, me encontré de nuevo en el lugar que pensé que había dejado atrás, el apartamento de mi padre. Es viejo, húmedo y el agua caliente tarda más de 1 hora en salir. Solo entonces comprendí verdaderamente el tipo de vida que me diste, lo diferente que era de todo lo que conocía antes. Pero mi arrepentimiento no se trata solo de las dificultades. No se trata de extrañar la comodidad. Lamento que cuando arranqué la etiqueta de ser tu hija, también destrocé cada pedazo de mi vida que valía la pena honrar y por el que estar agradecida. Me tomó una semana entera reunir el coraje para escribir esto. Y si solo estuviera tratando de conquistarte, no habría incluido los documentos legales adjuntos. Estoy devolviendo voluntariamente todo lo que una vez me diste. No merezco aferrarme a ninguna parte de tu mundo. Pero sí espero que, aunque no sea como hija, al menos, como alguien a quien alguna vez le mostraste bondad, pueda darme una oportunidad de empezar de nuevo. Cuando terminé la última frase, mis dedos estaban ligeramente fríos. No soy una persona que se ablanda fácilmente, pero en ese momento tampoco sentí frío. Sabía que quizá aún era inmadura, que quizá no comprendía del todo el peso de sus actos, pero por fin había empezado a enfrentarse a sí misma. Y eso fue el comienzo del crecimiento. No le respondí. Simplemente dejé la carta con cuidado a un lado. Esa tarde, le di instrucciones a mi asistente para que hiciera una donación discreta, patrocinar de forma anónima la inscripción de Lena en un programa de capacitación vocacional centrado en el análisis de mercado, el mismo campo que ella había abordado brevemente durante su tiempo en la empresa. No tenía intención de decirle de dónde venía la financiación. No necesitaba su gratitud. Solo esperaba que no desperdiciara su segunda oportunidad. Unos días después, un amigo me arrastró a una cena benéfica comunitaria. El lugar era cálido y elegante, impregnado del suave murmullo del jazz clásico que flotaba en el aire. Por un momento, olvidé cuánto me resistía a este tipo de eventos sociales. Mientras estaba con una copa de champán, intercambiando una pequeña charla con una mujer cercana, una voz tranquila y baja habló a mi lado. ¿Florence Dawson? Ya te conocía. Me giré y vi a un hombre parado a mi lado, modestamente vestido, con una presencia discreta pero realista, con una mirada que contenía el equilibrio justo de respeto y curiosidad. Soy Samuel Pierce, dijo. Dirijo el Fondo de Salud Comunitaria. ¿Me han dicho que últimamente has estado reestructurando tu negocio? Sonreí levemente. Parece que me he convertido en un titular en ciertos círculos. Se rió entre dientes, con tono sincero. Diría que pareces alguien a quien vale la pena escuchar. En ese momento, me di cuenta de que hay un tipo de gentileza que no proviene del poder, la negociación o la estrategia, sino de ser tratado como un igual y ser respetado simplemente por quien eres. La vida volvió a la normalidad más rápido de lo esperado. Una vez creí que perder a ciertas personas dejaría un vacío permanente, pero la verdad es que la vida no se detiene para el desamor. Se reconstruye silenciosamente en los espacios que quedan.
La crisis de la empresa había pasado y yo había sido quien la había revertido. Con una visión renovada, reviví un proyecto de integración de mercados interestatales largamente postergado y comencé a reconstruir el marco comercial principal de la empresa. Todas las mañanas, me encontraba a la cabeza de la sala de conferencias y explicaba los planes estratégicos con claridad y precisión. Mis colegas ya no me veían simplemente como el líder de la empresa, sino como algo más, un ancla, un símbolo de propósito. Ahora que la señora Dawson ha vuelto, susurró alguien una vez, hemos recuperado el rumbo. Lo escuché y sonreí. Fuera del trabajo, comencé a reconstruir las partes de mi vida que había descuidado durante mucho tiempo. Planté la primera ramita de lavanda en el jardín, el aroma favorito de Lena, hace mucho tiempo. En las tardes soleadas, preparaba té oolong, me sentaba en la silla de mimbre y contemplaba la brisa acariciar las flores. Los vecinos pasaban a saludarme y, por primera vez, ya no sentía que estuviera viendo la vida tras un cristal. Retomé la pintura, algo que había dejado atrás en mi juventud, y convertí el trastero de arriba en un estudio. El trabajo no era gran cosa, pero me trajo paz. Incluso empecé a planear un viaje que tenía pendiente desde hacía tiempo. Quizás para ver la nieve en las montañas de Colorado. Quizás para escuchar el viento en la costa de San Francisco. No fue una huida, sino una verdadera partida, esta vez. Una con intención, no evasión. A veces, Samuel venía a cenar conmigo. No había un romance profundo entre nosotros, él era simplemente un hombre amable y atento. Hablábamos de libros, mercados, historias familiares y, ocasionalmente, de los arrepentimientos más discretos de nuestro pasado. Pareces más estable que la mayoría de la gente que conozco, dijo una noche. Me reí suavemente. No es firmeza, es aprender a no aferrarme tanto. No había urgencia por acercarme, no había necesidad de forzar un vínculo. Y finalmente entendí, cierta compañía no necesita llamarse amor para ser profundamente reconfortante. ¿Y Lena? Nunca volví a comunicarme con ella. Pero a través de un coordinador de proyectos comunitarios, me enteré de que ella estaba asistiendo a sus cursos diligentemente, su récord de asistencia era impecable, e incluso se había ofrecido como voluntaria para el programa de tutoría. Me hizo pensar, quizás estaba empezando a entender, la verdadera redención no viene de que otros te den una segunda oportunidad. Viene cuando decides defenderte. No interferí en su nueva vida, tal como esperaba que nadie interfiriera en la mía. Afuera, la luz de la luna se derramaba sobre mi escritorio. Pasé una página de la novela que había estado leyendo lentamente, dejando que mis dedos recorrieran la textura serena del papel. Este año había perdido mucho y había ganado aún más. Y finalmente entendí, la felicidad no viene de poseer a alguien, ni de tener más cosas, viene de no temer más lo que se pueda perder. Porque una vez que encuentras el coraje de caminar solo, te das cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas. Todavía hay mucho que no sé sobre el futuro. Pero esto es lo que sé. Soy lo suficientemente fuerte y lo suficientemente suave para afrontar cada mañana tal como venga.